Buenas noches, un gusto saludarlas y saludarles. Tenemos en honor a los puntuales el inicio de esta segunda jornada síncrona o sincrónica correspondiente al módulo 10 del diplomado. Recuerdo que habían algunos aspectos que habíamos señalado de base desde el módulo 5. Solamente voy a retomar a modo de introducción y retroalimentación alguno de ellos. Y si tienen alguna duda, comentario, pregunta o sugerencia, por favor, ustedes me lo indican. Les recuerdo, pueden abrir su micrófono y de esa manera, aunque yo tenga compartida la pantalla o por alguna situación no me percate de que han levantado la mano, pueden intervenir y de esa manera ir coadyuvando a la construcción mediante su participación. Si estamos como en este momento, obviamente pueden levantar la mano. Si son varios, se les va a dar el uso de la palabra en el orden que lo hayan solicitado. Si me equivoco, me disculpan, pero vamos a tratar que no suceda. Entonces, si tienen alguna duda, observación o pregunta, pueden hacerlo en este momento y si no, hacemos la breve retroalimentación con unos aspectos que quiero confirmar si ya los habíamos visto y continuamos. ¿Alguna duda? ¿Alguno de ustedes sabe por qué no se han conectado las demás y los demás compañeros? Bueno, entonces imagino que se irán incorporando. Recordemos que son días de mucho tráfico y pues igual la Buenas jornada noches, queda grabada. buenas noches, licenciada. Sí, hola, licenciada Escobar. Un compañero escribió al chat que no se iba a poder conectar porque estaba lloviendo donde él vive. Problemas de señal. Bueno, entonces mencionémosle ahí en el chat que estamos enterados y que esté pendiente para mañana que la grabación estará lista y que la retome, ¿verdad? Pero gracias por avisarme. Ya voy a verificar en el chat. Quiero ver. Eh, Creo que no estoy en ya el le chat. indiqué, maestro, que vamos a Gracias. subir la grabación y que no se preocupe. Y igual ahí puse la foto de los que están conectados para que se apresuren los que sí se pueden conectar. Excelente, excelente estrategia. Gracias, ingeniera. Bueno, entonces, gracias de nuevo y voy a compartir con ustedes un par de diapositivas para retomar algunos aspectos. Me avisan, por favor, cuando se vea. Ya se ve, Sí se maestro. puede ver. A ver, Excelente. Entonces, se recuerdan que uno de los aspectos principales sobre los cuales se basaba la teoría del caso son los hechos. Esta parte fáctica que ustedes ya trabajaron y que tenemos como un anticipo o un adelanto, y para el planteamiento de los hechos, ya a nivel argumentativo, ya a nivel de presentar un alegato, ya a nivel de explicar una situación, ya sea en un trabajo de graduación, en una presentación ante un funcionario, en una entrevista ante los medios de comunicación o ante un órgano de administración de justicia, nacional o internacional. Esto es básico para que no nos sintamos que estamos como en un flashback, sin ton ni son, y en una forma desordenada. ¿Me recuerdan si ya habíamos visto esta diapositiva? Porque tengo la impresión que sí. Sí, la vimos en el módulo que trabajamos con usted, maestro. Excelente, en el módulo 5. Entonces, el refresh nada más va en el sentido que recordemos que quien conoce los hechos es el que los vivió o quien los vivió, para no decir él, excluyendo al género femenino. Recordemos también este tema del lenguaje inclusivo, no discriminatorio o no sexista, en lugar de decir es la persona que lo vivió o es el que lo vivió o es la que lo vivió,
podemos decir es quién lo vivió. Y eso es totalmente válido y está avalado por la Real Academia de la Lengua Española. Luego tenemos también esta, eh, esta situación de un planteamiento ordenado, cronológico. Cronológico significa ordenado en el tiempo. Cronos es tiempo, logos es orden. Entonces significa que nosotros podemos hacer esta relación de los hechos en una forma ordenada desde 0 hasta 100. Como decimos, la persona que lo vivió o quien lo vivió, pero también la persona que lo investigó. Porque recordemos que muchas veces no tenemos a las víctimas, no tenemos sobreviviente a la víctima directa, tenemos sobrevivientes que son familiares, miembros de la comunidad a la que pertenecía la víctima, y estas personas sí son víctimas colaterales o sobrevivientes, pero no conocen de primera mano todos los hechos como podría conocerlos la persona que lo sufrió. En ese sentido, la persona que lo vive o quien lo investiga puede hacer este orden cronológico de 0 a 100. Desde el momento que una persona nace, se forma, se interrelaciona, cae en ciertas situaciones, es objeto de algún tipo de vulneración, se le niega la ayuda hasta que se da el hecho más grave o el desenlace más grave. Y como podemos ver, es un orden lógico, ascendente o proyectivo. Este orden lógico, cronológico, ascendente, es muy importante porque nos permite hacer un relato que sea claro para personas que tienen poco tiempo y que no tienen insumos o conocimientos previos ciertos del caso. Esto es muy importante, especialmente a nivel internacional, porque como les comenté en la jornada anterior, las sesiones de la Corte Interamericana, por ejemplo, no son permanentes. Se señalan y en ese periodo de sesiones se reciben todos estos casos y por lo tanto los tiempos son cortos. Entonces hay que ser como muy asertivo. No se acostumbra, pero nada impide que pueda haber cierta referencia a elementos ilustrativos, a elementos demostrativos, a tener algún tipo de evidencia o a tener algún tipo de plano o de esquema que pueda ayudar al tribunal a tener una visión no solamente a través de lo que escucha, sino que a través de lo que se ve. Recordemos que hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que si no tocan, no perciben, no sienten esa realidad, o hay personas que tienen, a mí me pasa, por ejemplo, que yo soy muy dado al tema de la percepción por el olfato. A mí hay cosas que se me quedan grabadas en la memoria dependiendo del olor del lugar, del olor de las personas, del olor de las condiciones en que se dio, por ejemplo, el levantamiento de un cadáver o la explotación de niñas, niños, adolescentes. Bueno, depende. Entonces, y mucho más si tenemos la posibilidad de involucrar todos nuestros sentidos. Obviamente tenemos aquí profesionales en ciencias de la conducta que conocen de todas estas aspectos de la parte perceptiva, de la parte de ese contacto con la realidad. Pero como explicábamos en el módulo 5, también existe la posibilidad de hacerlo en un orden inverso. En lugar de decir nació, creció, le pasó tal cosa, abandono, falta de cobertura o corresponsabilidad estatal hasta la muerte, podríamos empezar con la muerte. Y empezamos con la muerte y decimos, ok, el hecho es este. ¿Y quién era esta persona que murió? La persona que fue abandonada, la persona que no tuvo este apoyo del Estado, la persona que fue víctima de discriminación, la persona que nació en tal fecha. Podemos ir también
de lo más grave, que es un poquito más difícil porque no va en orden ascendente, sino retrospectivo, pero causa bastante impacto. Y causa bastante impacto porque si al final se queda corto de tiempo, se le pueden olvidar detalles del principio, pero no se le olvidó el hecho principal. Entonces, estas dos formas de plantear los hechos son son muy importantes, saberlas seleccionar, saberlas utilizar para transmitir este conocimiento. Por supuesto que vamos a hacer algunas referencias al lenguaje corporal, a los silencios, a cómo llamar la atención, porque de repente la gente puede estar oyendo, pero no escuchando, viendo, pero no observando. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos es que el mensaje que llegue fuerte y claro, especialmente cuando estamos litigando con corto tiempo y sobre situaciones que son tan complejas y tan dramáticas. Por eso es que utilizamos los esquemas o mapas mentales para que no se nos quede ningún elemento, pero también para a la hora de producir la prueba, a la hora de los interrogatorios, a la hora de con qué vamos a probar cada hecho, es mucho más fácil tener este esquema o mapa mental. Me parece que también en el módulo 5 hicimos el ejercicio de la fotografía y ese es una buena forma de ver cómo se maneja un mapa mental. ¿Recuerdan si hicimos el ejercicio de la fotografía? ¿Alguna o alguno de ustedes recuerda ese ejercicio? Yo no recuerdo, maestro, tal vez si nos da A ver, alguna pista de qué consistía. Yo ayúdenme. tampoco. Ah, perfecto. Entonces lo vamos a hacer ahorita porque recuerdo haberlo mencionado, pero no recuerdo haberlo desarrollado. Y ya van a ver por qué me recordaría si lo hubiéramos hecho específicamente con un caso. Planteémoslo así, licenciado Romero, ayúdenme. Diga. Este, Dios no lo permita, ¿verdad? Pero imagínense que usted llega a su casa y se da cuenta que, eh, que hay un inminente desastre y que la casa va a quedar en ruinas. Se va a quemar, se va a destruir por un terremoto, lo que sea. Y usted dice, ¿dónde están las niñas y los niños? Ya están a salvo. ¿Dónde está el resto de la familia? Están a salvo. ¿Dónde están los documentos, los títulos? Están a salvo. ¿Dónde están las cosas de valor? Están a salvo. ¿Dónde están, bueno, las mascotas? No, están bien. Y, y, y a ver, una pregunta previa. ¿A usted le gustan las fotografías? ¿Le gustan los recuerdos? Sí, sí. Ok, entonces, hay fotografías en las que uno ni había nacido, ¿verdad? Y hay otras que nos pudimos tomar ayer y son nuestras favoritas. Usted tiene menos de un minuto para entrar a la casa, sacar una sola fotografía. Una, porque no hay nadie más que le haya dado ese valor y que y usted quiere conservar. Está agradecido por conservar la vida, por todo lo que pudieron sacar, pero usted quiere esa fotografía. Ya está pensando en una fotografía. Estoy tratando de pensar, sí. En ¿Ya algún... la tiene? No, todavía no. A Pero voy ver, a seguir pensando. uno, dos, tres. Escoja uno. Ujú. ¿Ya? Ok, ya tengo una, sí. Vale. Le voy a hacer una serie de preguntas abiertas. Voy a tratar de no ser sugestivo para para que veamos las dos técnicas, porque hay un momento, y vamos a explicar en qué momento se usa cada técnica, pero hay un momento en que se pueden hacer preguntas sugestivas y hay que explicar el por qué, y hay un momento en que no se pueden hacer preguntas sugestivas y hay momentos en que sí se pueden hacer preguntas sugestivas. Vamos a ver la diferencia, pero ahorita
voy a tratar de no ser sugestivo. Ok. ¿En qué está pensando, licenciado? En la foto y ¿A lo qué que foto ocurrió se ese día refiere? ¿A qué foto se refiere? es la graduación de mi hermano. Entonces La estábamos foto de toda la la familia. graduación de su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Héctor. ¿Cuál es el nombre completo de su hermano Héctor? Héctor Mauricio Romero. ¿Qué edad tiene Héctor Mauricio? 32 años. ¿Qué edad tiene usted? 29. ¿De qué se graduaba su hermano? Es abogado. Licenciatura en Ciencias Jurídicas. ¿De dónde se graduaba su hermano? De la Universidad Modular Abierta, Sonsonate. ¿Cuándo se graduó su hermano? Eso fue en el año 2016, si no me equivoco. No recuerdo la fecha exacta, sí creo que fue 16. Partiendo que usted dice, bueno, podría preguntarle, aproximadamente a qué altura del año se graduó. Fue en diciembre. Partiendo que usted dijo que recordaba una fotografía. ¿Quién tomó la fotografía? Fue un fotógrafo que andaba ¿Dónde? en el lugar. Ujú. ¿Dónde? Fue en el hotel donde ¿Qué ocurrió el hotel? acto. Ay, era un hotel que está en Santa Elena. No sé cómo se llama el hotel, por ahí sé que está en Santa Elena. ¿Qué aparece en la fotografía? En realidad es la familia y atrás solo es una pared blanca, no aparece más, pero es Cuando usted mi, dice, mi- vaya, fíjese qué pasa. Desde ahorita yo ya sé qué tipo de testigo y qué tipo de experiencia tiene usted como testigo. Prácticamente en juicio no tiene experiencia como testigo. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de hacer preguntas y usted está pidiendo a explicar. Hay momentos en que sí se puede explicar y hay momentos en que hay que ser muy preciso, pero eso depende del propósito del interrogatorio, de la estrategia que estemos siguiendo y del tipo de testigo que tengamos. Pero vamos muy bien, no se preocupe. Lo estoy señalando porque no hicimos el ejercicio la vez anterior y es importante porque hoy vamos a hablar de cómo se prepara la prueba. Ujú, Esto es ok, muy importante porque de nada sirve tener claro cuál es el hecho y no poderlo probar. Entonces ujú. vamos muy bien. Partiendo que usted dice que lo tomó, que la fotografía fue tomada por un fotógrafo o por esa fotografía. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Con gusto. ¿Quién pagó por esa fotografía? Uf, no sé, mi mamá, no sé si mi Correcto. mamá o mi hermano. Bueno, fíjese, ese es otro tema. Creo que fue mi mamá o no sé, pero no sé, fue mi mamá, es un testigo contradictorio. Entonces, una cosa es para efectos de la investigación y otra cosa para efectos de los procesos. Pero vea todo lo que se va sacando de cada detalle. Yo no podía preguntarle quién pagó por la fotografía, porque no sabía si la había tomado alguien de la familia y no cobró. Cuando usted me dice un fotógrafo, ya me habilita para abrir esa línea de interrogatorio. Ujú. Partiendo que usted dice familia, ¿cuántas personas, miembros de su familia, estaban en esa foto? Tres, además de mi persona. Ujú. Perdóneme, Además de mi persona. Ujú, aparte de usted, ¿qué ujú. persona? Dígame el nombre de una de las personas que aparece en la foto. Bueno, mi hermano, Héctor Mauricio Torres, es mi mamá, ¿Quién Rosa era? Gladys Pero solo Manuel. le pregunté uno. Si empieza a contestar más, podría ser que alguien dijera, el testigo está respondiendo más de lo que le pregunta. Ujú, Y eso lo pondría nervioso a usted y cortaría el ritmo del interrogatorio. ujú. ¿Quién es la segunda persona, aparte de usted y su hermano, que aparece en la foto? Mi mamá, ¿Cuál es el nombre de su madre? Rosa Gladys Romero.
¿Y cuál es la última persona que aparece en esa foto? Mi hermano menor ¿Cómo es se llama su hermano menor? Adrián Stanley Romero. ¿Qué edad Mm. tiene en este momento? Él tiene 13 años. ¿Dónde está ahora? Se encuentra en la casa. ¿En qué casa? Mm. Con mi mamá y mi hermano mayor. Ujú. ¿Dónde está ubicado? Yo le pregunté dónde está la casa. No, ¿en qué casa? Pero es ¿Qué en casa? Sonsonate. Ok. Ujú. ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es la dirección de su casa en Sonsonate? No me la diga. Ujú. Ujú. Y así podemos ir ya incluso de cosas que no están en la foto, pero que se deducen o se refieren a partir de los elementos de la foto. Ok. ¿Su hermano Ujú. dónde está? ¿Su hermano que se graduó? Actualmente, a esta hora está en la casa. ¿En qué casa? En Sonsonate, con mi mamá y mi hermano menor. Ujú. ¿Y usted dónde se encuentra? Yo en San Salvador. ¿Con qué frecuencia ve a su familia? Los fines de semana, una vez o 2 veces a la semana. Ujú. Y podría preguntarle cualquier cantidad de cosas y usted lo único que ha tenido a la vista es un, un, un documento, una fotografía que es la mitad de esta gente. Ujú. Entonces, no necesitamos hacer unos grandes resúmenes, sino hacer esos mapas mentales como los que hicimos la vez pasada. Una última pregunta, un par de preguntas más, perdón. ¿Cuántas fotos se habrá tomado usted en su vida? En mi vida, no sé, es difícil responder. Muchas. Ujú. Aproximadamente. No sé, mm, unas 1000 fotos quizás a este punto de mi vida. Son pocas, pero digamos que son 1000, que no creo. ¿Por qué? Entre esas 1000 fotos, escogió esa específicamente para rescatarla de su casa. Ujú. Creo que representa un gran esfuerzo, el resultado de un gran esfuerzo y es una bonita memoria, ¿verdad? Lo que me hace sentir al ver esa foto. Creo Claro, que por esa razón. y habrán diferentes motivos, habrán gentes que ni siquiera será una foto donde aparecen ellos, pero aparecen sus padres y ya no están, aparece un hermano que ya no está, es un momento inolvidable porque la persona se encuentra lejos. Los motivos son múltiples y particulares, pero lo que quiero señalar con esta técnica es que a la hora de hacer un mapa mental es algo muy personal, pero si nosotros queremos que ese mapa mental sea entendido por otras personas o ayude para que otras personas puedan explicar esta historia, estos hechos, tiene que ser un poco más estructurado para que cualquier persona lo pueda utilizar. Y Ujú. por eso se complementa con una serie de matrices, cuadros, resúmenes, para que en lugar de tener cajas enteras con documentos, sí uno tenga las cajas para consultarlos, pero pueda definitivamente hacer una adecuada presentación y reaccionar. Porque una de las cosas que pasa mucho en estos temas de litigación es que la gente lleva elaborado su alegato o lleva preparado, entre comillas, su, su interrogatorio y resulta que a la hora de las horas surgen elementos en el momento que no, que hacen que usted tenga que cambiar. Por ejemplo, si usted tiene un alegato, pero de repente escucha que la contraparte ha hecho alguna afirmación o está planteando algún elemento que usted puede refutar, usted no va a decir, ay, qué lástima que no preparé mi alegato en ese sentido. No, usted en medio de su alegato hace dos anotaciones y lo incluye. Es acción-reacción. En esto de la litigación estratégica,
no basta solamente la técnica, sino también esa capacidad de reacción y darse cuenta que por mucho que uno prepare las cosas, ya al momento de los nervios, de los recesos, de las desatenciones, del cansancio, uno tiene que lograr los objetivos sí o sí. ¿De acuerdo? Ujú. Bien. Gracias, licenciado Romero. Bueno, Y con respecto al método temático, se recuerdan que habíamos dicho que el método temático se refiere ya no tanto a una relación total de los hechos, sino, por ejemplo, decir, a mí me acusan de la muerte de fulano o fulana de tal, y ese día, y aquí lo compruebo con el documento correspondiente, ese día yo me encontraba privado de libertad en el centro penitenciario La Esperanza de San Luis María. Entonces viene y uno dice, pues sí, pero los hechos sucedieron hace 20 años y resulta que fue... Sí, pero mi método temático, mi tema, mi punto, mi argumento no es todo el detalle, es simplemente que todo eso que usted dice no lo pude haber cometido yo porque yo estaba hospitalizado, preso, eh, eh, fuera del país, etcétera. Lo pruebo y no necesito hacer un gran alegato. Entonces, nada más como una especie de recordatorio en ese sentido. Ya habíamos hablado de este tema de la teoría del caso y por lo tanto vamos a relacionar, déjenme ver si lo tengo aquí, es que tengo una diapositiva, permítanme, y no sé en qué presentación la tengo, pero la acabo de abrir y se las voy a incluir, aquí está, en sus materiales, porque también es una especie de resumen. Me avisan cuando se vea, por favor. Entiendo ya que se ya se ve, ve. se logra ver. Gracias. Gracias, licenciado Romero y licenciada, de ver que cuando estoy compartiendo pantalla no las veo ni los veo a todos. Ok, entonces, gracias. Tenemos, como les decía, una serie de elementos en los que vamos a trabajar durante este último módulo. Y lo estoy señalando porque otra de las técnicas que también pueden utilizar es la técnica de hacer un sumario al inicio de sus intervenciones. Les pongo un ejemplo. Imagínense que la licenciada Catherine dice, voy a hacer mi alegato introductorio de presentación o alegato inicial. Y está bien entusiasmada y tiene su mapa mental y tiene como 4 cajas de documentos y le dicen, abogada, tiene 10 minutos. Entonces viene y dice, ok, me iba a tardar como 1 hora, pero yo me adapto. Entonces dice, bueno, mi alegato tiene 5 puntos. El primero está relacionada con tal cosa por tal otra, el segundo se refiere a tal cosa, el tercero a partir de tal cosa, tal otra, el cuarto en relación a las consecuencias y el quinto en relación a mi petición. Voy a retomar algunos de ellos, pero ya le plantea a la persona que me va a escuchar cuáles son los 5 puntos principales en los que yo me voy a desarrollar. Y muy probablemente al ver que no está siendo repetitiva o repetitivo y al ver que tiene tan bien estructurado también estructurada su presentación, hasta puede que le den unos minutitos más. Pero usted ya tiene un marco temporal y es distinto que si usted le dice, tiene 10 minutos, empieza a hablar del punto 1, se tardó 5 minutos, empieza a hablar del punto 2, se tardó 4 minutos y al hablar del punto 3 le dicen, gracias, licenciada Catherine, pero se acabó el tiempo. No, pero mire, me faltaban prácticamente 3 puntos. Licenciada, yo le dije que solamente teníamos 10 minutos y usted no utilizó adecuadamente el tiempo. Al utilizar esta técnica de hacer como una especie de resumen o esbozo inicial,
funciona muy bien. Y al contrario, si no nos dan un tiempo, igual no podemos ser repetitivos, pero sí se estila que se haga un planteamiento puntual de cada uno de los aspectos y se haga una especie de síntesis. Ven aquí que el orden de los factores no altera el producto y todas estas técnicas para el planteamiento de nuestras argumentaciones ayudan para que le quede clara y clara la situación o clara los puntos a las personas que van a tomar una decisión. Pero ojo, también es importante para que la contraparte pueda reaccionar. Porque yo lo primero que digo es, mire, solamente quiero señalar que la contraparte ni siquiera ha dicho cuándo sucedieron los hechos. Entonces, yo puedo ser muy crítico y puedo reaccionar a las omisiones o errores de mi contraparte simplemente porque no tiene una adecuada estructura. Entonces, por ahí estoy preparando un ejercicio, aparte de los que vamos a hacer nosotros, para ver unos fragmentos de audiencia. Usted, licenciado Romero, me va a recordar, vamos a ver unos fragmentos de unas audiencias ante la Corte Interamericana y vamos a ver aspectos positivos y vamos a ver aspectos que fueron errores y que nosotros vamos a evitar cometer. También es cierto que esto lo vamos a hacer de viva intervención, nosotros y nosotras mismos. Pero también es bueno verse en otras personas porque de esa manera tenemos como esta retroalimentación, porque cuando nosotros estamos participando probablemente no tenemos suficiente conciencia de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal, pero los demás sí nos lo pueden señalar. Entonces hay que ser autocrítico, pero también escuchar las críticas de nuestros pares y también escuchar las orientaciones que yo les voy a dar. Esto es muy importante porque es parte del proceso constructivista. Les pongo un ejemplo. ¿No les ha sucedido que de repente le dicen, está en una fiesta y le dicen, licenciada Catherine, unas palabras para la quinceañera? Y le ponen el micrófono casi en la nariz y le dicen, bueno, que sean muy felices y que tengan muchos hijos. No, licenciada Catherine, si no es boda, es 15 años. Y, qué pena. Y uno se ríe. Y de repente le dice, licenciada Catherine, fíjese que el sábado vamos a hacer una tamaleada, una tolada y vamos a ver el video de los 15 años de la niña. ¿Nos puede acompañar? Sí, claro, me encanta, con gusto llego. Se sientan todos en la sala, empiezan a ver el video y de repente llega la parte donde casi le meten el micrófono en la nariz a la licenciada Catherine y lo primero que ella ve y escucha es que le dicen unas palabras para la quinceañera. Y entonces viene y dice, bueno, yo le quiero decir, ¿verdad? Que sean muy felices y que tengan muchos hijos. Y lo primero que dice la licenciada Catherine es, esa voz no es la mía. Qué feo el sonido. Ese, esa expresión de los ojos con un ojo más cerrado que el otro, esa no soy yo. Y lo que sucede, estoy haciendo la broma con la licenciada Catherine, lo que sucede es que muy probablemente sí tenemos esos gestos. Cuando hablamos, los músculos maxilofaciales hacen que nosotros no nos escuchemos de la misma forma que nos escuchan las demás personas. Hay gestos que nosotros no somos conscientes. Son como las muletillas que nosotros decimos, ay, y yo digo a cada rato, verdad. Y yo digo a cada rato lo que es. Y yo digo a cada rato, más sin embargo, no, yo no digo eso, qué feo se oye, pero sí lo hacemos. Entonces, una de las formas, además de verse en un espejo, además de grabarnos, es hacer este tipo de actividades para limpiar, para pulir ese tipo de intervenciones que hacemos en público. Porque en el caso, por ejemplo, de nuestras declaraciones y nuestros argumentos en la Corte Interamericana, estos quedan en las redes y son consultados a nivel mundial. Así como hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos y así en cada una de las regiones del mundo. Y los principios, los elementos, más allá de las diferencias de idioma, son retomados
por los diferentes entes de derechos humanos. Entonces es muy importante que tengamos este cuidado con las intervenciones que tengamos, mucho más si queremos obtener un buen resultado. En ese sentido, entonces, vamos a hablar de técnicas, como dice el esquema, de estrategias, porque no es lo mismo. A veces yo puedo hacer algo técnicamente correcto, pero no me conviene estratégicamente. También debemos ver las grandes áreas, que hay aspectos que son orales y hay aspectos, tanto en los procesos nacionales como internacionales, que se hacen por escrito. Debemos entender también que la base de todo, por el principio de primacía de la realidad, son los hechos. Y los hechos solamente los vamos a conocer a través de una adecuada investigación. Y ahí surge el tema de los interrogatorios. Interrogatorios que pueden ser informales, como para averiguar las cosas, como para indagar sobre un hecho, como para abordar a un potencial testigo, pero también hay interrogatorios técnicos que tienen que ver con la forma como se desarrollan estas actividades, pero ya en la sede del juzgado o tribunal, en este caso, la Corte Interamericana. Pero también hay argumentaciones. Estábamos hablando del tema de los alegatos, estábamos hablando del tema de estas formas de convencer. Fíjense que si ustedes me preguntan a mí qué es argumentar, yo les diría que sinónimo de argumentar es convencer. Y si usted le quita el con, queda vencer. Es decir, vencer a la otra persona, pero con argumentos. Argumentar, convencer, decirle a la persona, respeto tu punto de vista, pero no lo comparto, porque las cosas son de esta y esta manera, por esto y esto. Por eso nosotros decimos que no hay opiniones buenas o malas. Simplemente depende de si les estamos fundamentando o no, si las estamos argumentando o no. Finalmente, todo esto, yo creo, pero está con un signo de interrogación, que a todos nos gusta tener éxito en lo que hacemos, pero el mayor éxito que podemos tener, especialmente en estos temas de derechos humanos, es cuando somos felices con lo que hacemos, cuando estamos satisfechos, cuando si las cosas no resultan como nosotros queremos, pero no fue por nuestra culpa, nosotros hicimos todo lo que podíamos con lo que teníamos. Uh, hay hace, no tampoco, pero hace algún tiempo, no tan largo, me mandaron una imagen. Creo que ni me la mandaron, la pusieron en un estado de WhatsApp y decía, si la vida te da limones, y todos decimos, ¿verdad? Haz limonada. Pero de repente uno que es un poco crítico o que reflexiona o que cuestiona mucho, yo dije, bueno, pero ¿y si los limones están podridos? Y dije, ok, lo que podemos hacer con un limón podrido es sacarle la semilla que ya han de estar listas para ser sembradas y tener un árbol de limón. O sea, y después, cuando yo comenté esta anécdota, me mandaron una imagen bastante fea, por cierto, pero muy impresionante, donde una garza se está comiendo una rana y ya la tiene en el pico. Pero entonces la rana con las patas la está ahorcando. Entonces la garza no se lo puede comer. Entonces ahí es donde uno dice, uno no puede darse por vencido. Realmente la cultura popular también nos hace reflexionar sobre las actitudes que podemos tener ante la vida y cómo se tiene que ver muy natural lo que estamos haciendo, pero a la base tiene que haber mucha preparación. Esta era la parte introductoria. Si tienen alguna pregunta o comentario para este momento, lo podemos retomar si tienen algún aspecto o experiencia que quieran compartir. Y si no, continuamos con los dos grandes temas de este día.
que son la estructura de cómo podemos hacer una presentación de un alegato, que vamos a ver que no es una camisa de fuerza, sino una base de elementos que puede ir siendo modificada. Y tenemos también la parte de la preparación de nuestra prueba a través de los actos de investigación y de la preparación directa con las personas que pretendemos que declaren, o si no van a declarar, pero por lo menos que me digan, mire, yo no le voy a declarar, pero yo le voy a dar el nombre de 3 personas que sí estuvieron y esas personas sí pueden declarar. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, si están cenando, buen provecho. Si todo está quedando claro, qué bueno. Espero que sí nos estemos escuchando. A ver, creo que este esquema también de alguna manera ya habíamos hecho algunas alusiones a él. Fíjense, cuando nosotros estamos litigando, cuando nosotros estamos presentando un caso ante nuestros jefes en nuestras instituciones, ONGs o cooperaciones, cuando nosotros estamos defendiendo un trabajo de investigación, siempre, siempre, siempre debemos tomar en cuenta ciertos elementos. Obviamente lo podemos hacer muy formal. Creo que el hecho del lenguaje no verbalizado, los gestos, los microgestos del rostro, y ser muy asertivo en el lenguaje. No decir es que puede ser o yo quería, sino es así, yo estoy seguro, yo quiero. Ese tipo de actitudes que conjugan lo verbal con lo no verbal son los que hacen que a nivel de la psicología forense, a nivel de esta percepción que tenemos de nuestro entorno y de las personas puedan ser convincentes. Yo siempre, especialmente cuando tenemos las jornadas presenciales, hacemos diferentes ejercicios. Yo voy a hacer ahorita un par que por el hecho de hacerlo virtual. Licenciada Catherine, abra su micrófono, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, gracias. Usted va a escoger a la siguiente víctima si caemos mal todos, oye, porque yo ya la escogí a usted. Va, entonces, imagínese usted que yo le digo, bueno, usted sígame la corriente, ¿verdad? Sí, Imagínese que yo le digo, buenas noches, mi nombre es Miguel y le voy a hacer unas preguntas. Usted se llama Catherine. sí, Usted es estudiante de la Universidad Evangélica del Salvador. sí, Usted, acuérdese que le dije que me siguiera la corriente. Usted ha sido testigo de un hecho de delincuencia. Sí. sí, sí, maestro. Ese hecho sucedió el 14 de octubre del 2023, Sí, así es. como a las 8 de la noche, Sí, en el portón de la universidad. sí, Golpearon a su compañero Ir Romero con otro vehículo, el vehículo donde él se conducía. sí, así es. Entonces, toda la información está saliendo de mí. Supuestamente usted está diciendo que sí, pero probablemente las personas que escuchan lo que están entendiendo es que quien declaro soy yo y usted puede que ni haya visto los hechos, pero a todo dice que sí. Ujú. Ese es un primer elemento que tenemos que entender en qué momento
y con qué testigos tenemos que tomar una actitud no sugestiva y con qué testigos tenemos que tomar una actitud sugestiva, De acuerdo. porque dependen de qué parte sean los testigos. Ahora, falta otra cosa. Ahora veamos el tema del lenguaje no verbal, porque como usted no tenía abierta la cámara, yo no pude señalar este tema con usted. Pero ahora usted me va a hacer las mismas preguntas que yo le hice. Ah, pero antes voy a hacer una cosa. Solo una cosa, licenciada Catherine. Sí. Imagínese que su contraparte ahorita le digo quién. Imagínese que su contraparte es la licenciada Sierra. Imagínese que la contraparte suya es la licenciada Sierra. Entonces, viene la licenciada Sierra y le hace la siguiente pregunta. Ya no le estoy interrogando yo. Ahora la está interrogando la licenciada Sierra, que es mi contraparte. ¿Estamos de acuerdo, Licati? Sí, sí, comprendo. Okay. Entonces viene la licenciada Sierra y le dice, ¿puedo llamarla Catherine? Sí, está bien. Usted dice que viene aquí a declarar como testigo, Catherine. Sí, Testigo de un accidente en el que golpearon el vehículo del licenciado Romero. sí, Dice usted que este hecho sucedió en el portón de la Universidad Evangélica del Salvador. ¿Es eso cierto? así es cierto. Y dice usted que fue otro vehículo el que golpeó el vehículo en que se conducía el licenciado Romero, ¿correcto? Es correcto. Una pregunta. ¿Cuándo sucedió ese hecho? El 14 de octubre del 2012. Iba bien, fíjese, tiene buena escucha, pero no fue en el 2012, No, imagina. no recuerdo el año, pero la fecha sí. Bueno, Correcto. Pero sabe, ahí podemos ver el problema. Si yo le sí. hubiera preguntado desde el principio cuándo sucedió ese hecho y usted me hubiera dicho la fecha, la contraparte no la habría encontrado en el error. Ya en el argumento que va a decir la licenciada Sierra, señoría, la licenciada Catherine venía preparada. Ella a todo lo que el licenciado Méndez Palomo le decía que sí, que le preguntaba, ella le decía que sí, y cuando yo le pregunté, ni siquiera sabe la fecha en que sucedió el accidente. No le crea. Si mintió en una cosa, puede mentir en todo. O sea, todo por un mal manejo de las técnicas de ese interrogatorio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vaya. Sí. Pero ya tenemos otro panorama. Ujú. Y por eso hablamos de la técnica, pero también de la estrategia. Ahora, olvídese de eso y hágame usted las preguntas que yo le hice y yo voy a ser la licenciada Catherine. Vaya. ¿Te recuerda? Eh, Tiene buena memoria, ya lo demostró. sí, bueno, voy a tratar. Sí, Sí, el- le puedo hacer unas siguientes preguntas, don Miguel Antonio. eh, sí, De acuerdo. Em, ¿usted, usted presenció el accidente que... No, no. Usted viene como sí, testigo de el licenciado Irving Romero. no. ¿No? Mm, Em, ¿usted presenció el accidente que tuvo el licenciado Irving Romero el 14 de octubre del 2012? sí, Sí, ese fue un accidente en el que golpearon el carro del licenciado Irving Romero. sí, El carro fue golpeado por otra persona. sí.
Sí. El accidente fue ocurrido en el portón de la Universidad Evangélica. No, Usted claro que estudia no ahí, estoy, usted claro, vaya, esa pregunta ya no procedería porque si yo dije que no fue allí, ¿cómo me va a decir y usted estuvo ahí? ¿Cómo sí, voy a sí. estar allí si no sucedió según yo? Aquí lo que yo quiero señalarles es que solamente hay un país en el mundo y hay otro donde hay un gesto parecido, pero solamente hay un país en el mundo donde esto significa no y esto significa sí. Entonces, muchas veces nuestro lenguaje corporal no se corresponde con lo que estamos diciendo y entonces, aunque verbalmente se diga una cosa, es confuso. Y normalmente nosotros le creemos más a los gestos que a las palabras. Imagínese que viene mi esposa y me dice, ¿me querés, amor? Perdón, ¿verdad? Lo estoy haciendo para efectos académicos. Puta, claro que te quiero. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir en el día? ¡Qué barbaridad! Vos solo sos babosada. ¿Creen ustedes que yo quiero a mi esposo? Le dije que sí, ¿verdad? Pero mi tono, mi gesto, mi actitud, mis palabras, no, aunque le diga que sí, no reflejan que la quiero. Reflejan que estoy hastiado, cualquier cosa. A mí me pasó en Guatemala, en un caso, que era un tema de discusión sobre unos bienes de una familia. Y entonces estaba declarando la sobrina, no, estaba declarando la tía en relación a la herencia de la sobrina. Entonces el abogado muy lindo, muy preparado después del curso de litigación, nosotros de observadores le dicen, conste que no era la técnica correcta, pero él muy empoderado, ¿verdad? Seguro, según él, de lo que estaba haciendo. Y le dice, doña Xochitl Coxoc, porque así se llamaba la señora, creo que ese era el apellido, doña Xochitl Coxoc, la señorita Xochitl Coxol, porque le habían puesto el mismo nombre y por ser el apellido de la familia tenía el mismo. ¿Es su sobrina, sí o no? Se llaman igual. Ahí estaba sentada. ¿Qué creen que dijo la señora? Usted, licenciada Catherine, ¿qué cree que dijo la señora? Le dijo, no, y el abogado se quedó totalmente sin palabras, porque según él, estaba haciendo una pregunta de máxima seguridad. ¿Cuáles son para efectos didácticos, hay preguntas de máxima, media y mínima seguridad? ¿Cuáles son las preguntas de máxima seguridad? Son las que usted sabe la respuesta. Licenciada Catherine, usted se llama Catherine. Pues yo entiendo que es de máxima seguridad, ¿verdad? Es un sí. Pero cuando a la señora le preguntaron que si conocía a su sobrina Xochitl Sokol, le dice no, y el abogado se quedó sin palabras. Menos mal que ese silencio del abogado hizo que la señora se extendiera y le dijo, no dice ella pues que ni parientes somos. O sea, sí era la sobrina, pero la señora, molesta como estaba con la sobrina, porque la sobrina decía que ni parientes eran, la respuesta de ella fue no. No dice ella que ni parientes somos, pero ahí tuvo suerte el abogado, porque al quedarse sin palabras y quedarse callado, la señora aclaró el asunto.
pero en realidad él había preparado para que el interrogatorio fuera que le dijeran que sí. Y no era esa la pregunta, porque cuando hacemos el primer interrogatorio de nuestros propios testigos, nosotros tenemos el interrogatorio abierto. ¿Por qué está aquí? A ver, mi nombre es Miguel Méndez y le voy a hacer unas preguntas. ¿Cuál es su nombre completo? Xochitl Chocol. ¿Cómo puedo llamarla para dirigirle unas preguntas? Xochitl. Entonces yo vengo y le digo, doña Xochitl. Doña Xochitl, ¿por qué es? Bueno, le pregunto sus datos, pero ya para entrar en materia le pregunto, ¿por qué está aquí? ¿Por qué he venido a declarar? ¿A declarar sobre qué? Sobre la agradecida que es mi sobrina. ¿Cómo se llama su sobrina? Entonces ven que las preguntas son para que la persona sea la que aporte los datos y no yo. Pero a mi contraparte sí se le permiten las preguntas sugestivas porque necesitamos equilibrar la situación. Yo tengo una ventaja con mi testigo. Mi testigo, además de que la propuse, simpatiza con mi teoría de caso, ha hablado conmigo previamente, en el mejor de los casos. En cambio, está en contra o contra la contraparte. Por lo tanto, ya no pudiéramos hacer el mismo tipo de preguntas, siempre estaría rompiéndose el principio de igualdad porque siempre yo tendría ventaja. Pero si yo le hago preguntas abiertas y mi contraparte le puede hacer preguntas cerradas solo sobre lo que yo le pregunté, porque ya vamos a ver que hay una excepción, entonces ahí es donde se equilibra y hablamos del principio de igualdad, equidad y equiparación, que son elementos que ustedes entiendo que ya vieron en módulos anteriores y si no, ahorita los vamos a retomar muy seguido. Pero volvamos entonces al tema de la estructura. Licenciada Catherine, escoja a una o a uno de sus compañeros. Puede escoger menos al licenciado Romero, porque a él ya también lo escogí yo. De acuerdo. Elijo a Carla Escobar. Ok. Licenciada Escobar, abra su micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, ese es otro tema. Cuando nosotros tenemos algún elemento favorable, lo tenemos que explotar. Por ejemplo, la licenciada Escobar tiene un tono de voz muy agradable. El volumen podría acercarse un poquito más al micrófono, pero el tono de ella llama la atención, es cálido. Ella sería muy buena para hacer presentaciones o declaraciones porque tiene un tono de voz muy agradable para quien la escucha. Y lo mismo sucede si alguna o alguno de nosotros tiene una buena presencia, tiene altura, esas cosas son parte de los elementos de los factores con los que nosotros nos podemos proyectar. Pero imagínense que yo soy bajito y me quedo detrás de un podio o me quedo detrás de un estrado o sentado en una silla, no me voy a proyectar de la misma manera. Además, cuando nosotros estamos sentados, nuestro diafragma no permite que salga de la misma manera el aire y por lo tanto la voz no sale con la misma proyección, con la misma potencia, con la misma énfasis, con el mismo énfasis o con la misma intensidad. A ver, licenciada Escobar, recuérdenos de qué trata su caso que preparó para el módulo 5. Tiene 3 minutos más. ¿Se Perdón, recuerdan que les es que pedí, se le cortó. ¿Se recuerdan que les pedí que para este día tuvieran a la mano su mapa mental del caso que habían preparado en el módulo 5?
que hoy los vamos a empezar a utilizar. Tiene 3 minutos o menos para recordarnos de qué trata su caso. Mi caso se trató sobre la masacre del Mozote, pues dice que fue una situación que pasó entre la Fuerza Armada salvadoreña a un municipio del Mozote, ¿verdad? Donde hubieron pues muchas personas fallecidas, creo que fueron alrededor de 1,000 personas, entre estas niños, niñas, personas embarazadas, adultos mayores. Y pues fueron muy pocas las personas sobrevivientes, porque fue como se hizo como que les iban a dar beneficios y por eso los concentraron. Entonces fue un engaño que se cometió. Y resultado de esto, pues sucedió la masacre porque se suponía que este grupo de personas estaban como conspirando en contra del Estado. Estaban como que Conspirando. conspirando. Ok. Bien, fueron 2 minutos, está bien. Fíjese, hubo ciertos retrocesos, como por ejemplo, cuando dijo que eso fue un dato importante, pero lo debió de haber dicho desde el principio si usamos el método cronológico, que los engañaron, que les hicieron ver como que si les darían beneficios. Entonces, ¿para qué sirve precisamente esta metodología? Porque usted pudo haber dicho lo mismo con más asertividad en 1 minuto, porque pudo haber dicho en tal parte, en tal fecha, fingiendo que se les iba a dar beneficios por su condición de agricultores, niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres fueron engañados para ser llevados hasta un lugar donde la Fuerza Armada del Salvador realizó tales acciones produciendo tal resultado porque supuestamente estas personas estaban conspirando contra el gobierno de turno. Entonces, es eso. Pero lo hizo fluido, lo hizo bien. ¿Qué es lo que yo quiero señalar? Lo que yo quiero señalar es que aquí tenemos una estructura. A la hora de plantear este caso, la licenciada Escobar podría decir: buenas, honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás personas que nos encontramos presentes. Pues sí, porque la verdad que ni hay que decir, porque a los ausentes ni modo, no los estamos señalando si ni nos están oyendo. El propósito de mi intervención es representar y defender los intereses de las víctimas que ya no se encuentran entre nosotros y los sobrevivientes de la masacre del Mozote, ya que, y ahí voy planteando los hechos, lo que constituye una violación de derechos humanos que fue agravada por ser cometido por una autoridad contra personas desarmadas, incluyendo niños, y esto tenemos prueba de tal tipo y puedo hacer una petición al final. Esta es una estructura básica. ¿Funciona? Sí funciona. Pero, a ver, licenciada Escobar, ¿usted cree que es importante captar la atención, reflejar en una frase, en una imagen, en, una, en un elemento concreto, algo que capte la atención del juzgador? Le pongo un ejemplo. En algunos juicios, generalmente aquí no lo utilizamos, pero en algunos juicios, aquí en El Salvador también hay algunos delitos que se ven por jurado. Entonces, en otros países donde es más común, por ejemplo, hay una persona fallecida, hay una persona que no se encuentra en la sala y a la hora de hacer un alegato, a la hora de hablar de la persona que fue privada de la vida, el fiscal o el querellante, es decir, la persona que representa a la víctima, está hablando y tiene una foto de la jovencita sonriendo y de repente, cosa que es discutible y que a veces se permite y a veces no, y de repente dice:
porque así salió de su casa fulanita de tal ese día, y así fue encontrada por la negligencia de las autoridades después de tanto tiempo. Claro, son recursos de impacto, no se pueden utilizar siempre, pero dependiendo del caso, nosotros podemos humanizar el caso, pero hay que tener mucho cuidado entre humanizar el caso y hacer como un morbo o generar que las personas, especialmente en el caso de los jurados, porque con los jueces hasta ellos dicen, no, ya, si ya vi la autopsia, ya vi las fotografías, a mí no me va a impresionar con eso, licenciada o licenciado. Pero sí causan impacto, especialmente en estos casos de graves vulneraciones a los derechos de las personas. Entonces, si usted pudiera hacer la entrada de su alegato, ¿cómo lo haría? ¿Se presentaría? ¿Inventaría una frase? ¿Retomaría una frase que haya dicho alguna de las personas sobrevivientes? ¿Retomaría un titular periodístico? ¿Cómo se le ocurre a usted y a todos? Y a todos, ¿cómo se les ocurre que, claro, en algún momento vamos a tomar todos estos puntos, pero ¿cómo harían ustedes para captar la atención de esos magistrados y magistradas que los están escuchando y que han oído violaciones de derechos fundamentales de todo tipo y que ya llevan varios días de sesión y que están cansados? ¿Cómo harían ustedes para llamar la atención de esas personas? Licenciada Catherine, usted es la primera. ¿Qué se le ocurre? Creo que sí ya se ha venido tratando el tema, abordando diferentes aspectos, quizás buscar elementos nuevos, novedosos que no se han comentado Vaya, para es su profundizar. primera intervención. Ahorita el secretario dice, se encuentran presentes las delegadas y delegados del Estado y Gobierno de El Salvador, se encuentra presente la representación de la víctima, los representantes de la Comisión Interamericana y demás público que nos acompaña, e inician la audiencia, se hace el protocolo y de repente le dicen, tiene la palabra licenciada Catherine. Ahí va a depender también si usted representa a las víctimas, está en el lado de la comisión o está en el lado del Estado. Ahorita yo le doy la liberalidad que usted asuma el rol que quiera, pero ¿cómo haría cuáles serían sus primeras palabras? Vea que no es el ejercicio completo, solamente quiero saber ¿qué se le ocurre ahorita, usted interiorizando lo que leyó, lo que investigó de esa masacre del Mozote? ¿Cómo, cuál sería, qué sería lo primero que usted diría? Yo partiría, bueno, si hablamos de la del masacre del Mozote, Hagamos solo algo, una contexto, ¿sí? hagamos algo. No me Ujú. lo explique. Imagínese que yo le estoy dando la palabra y ahorita usted se va a poner de pie, aunque en la corte generalmente para tener acceso a todos los documentos y por mayor formalidad, aunque eso no es una cosa camisa de fuerza, la postulación se hace sentada o sentado. Pero imagínese que yo le digo, ¿usted quién va a representar? ¿Va a ser la parte de la Comisión Interamericana? ¿Va a representar a las víctimas o va a representar al Estado de El Salvador, licenciada Catherine? A las víctimas. Gracias a todas y todos y saludos que hacemos extensivos a las personas que se encuentran por modalidad virtual en esta audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se le concede el uso de la palabra a la licenciada Catherine Milena Guerra en representación de las personas que tienen calidad de víctima en este caso. Bueno, buenas noches. Yo soy A la ver, representante de... lo primero, compañeras y compañeros, y aunque nos salgan las muletillas después, pero de entrada ya lleva dos. No. Usted es segura
a menos que su estrategia sea mostrarse conmovida por la situación. Hágale. Sí. Bueno, el Mozote es un caserío ubicado en el departamento de Morazán, en El Salvador, en el cual ocurrieron un conjunto de masacres contra población civil, todo esto en el marco del ¿Qué me gusta? conflicto de la Fuerza Armada. ¿Qué me ¿Sí? gusta? En el marco del conflicto armado interno, bla, bla, Conflicto bla. armado. ¿Qué me gusta? Que no empezó como ahora que está de moda mi universo, ¿verdad? Buenas, soy la representante de El Salvador. Mi nombre es Catherine Milena Guerra y quiero encontrar la cura contra el cáncer y terminar con la guerra en el mundo y la paz, no sé qué. Y de Perdón, repente viene, maestro, ¿sí? yo me gustaría si de pronto podría apoyarnos, dándonos un ejemplo. No sé cómo, me gustaría verlo Sí, como tal vez usted lo haría y correcto, a partir de ahí tomar nota de esos puntos, ¿vea? Porque correcto. hay como Correcto, bastante pero interrupción espérese, y porque pierdo las se ideas. supone, Gracias. porque se supone que estamos construyendo y que ustedes pueden tener nociones mejores que las mías, porque es sobre los casos que ustedes han trabajado. Pero claro que vamos a poner ejemplos, por supuesto. A ver, entonces, ¿qué me gusta? Gracias. ¿Qué me gusta? Que usted se salió de lo tradicional. Eso es lo que yo quería. Y, no, y de repente le pregunta el presentador o la presentadora, ¿usted qué estudia? No, yo soy higienista dental. Mire, ni va a llevar la cura del cáncer, ni va a acabar con las guerras, ni la paz en el mundo. No, no, no. Me gusta eso. Pero también es cierto que de alguna manera lo contextualizó a partir de la descripción del lugar. Y luego empezó con el tema de que se dieron varias masacres. Habría que ver cómo se delimitó, porque efectivamente hubieron varias vulneraciones, pero hubo una que es la que yo entendí y medio recuerdo que usted nos había planteado. Pero fíjese, ¿qué es lo más importante? ¿El lugar o las personas? O sea, yo entiendo y lo hizo bien, pero la idea es que usted solamente va a tener, mire, hay un dicho, la primera impresión solamente se tiene una vez. Yo la puedo conocer hoy y la puedo ver el resto de mi vida, pero la primera impresión que yo tuve suya, esa no se me va a olvidar, porque solo es una, es la primera. Entonces, ya tuvimos este ejemplo con usted, vamos a escuchar uno o dos ejemplos por parte de alguno de sus compañeros y claro que les voy a dar algunas ideas, aunque ya las estoy adelantando al retroalimentarla a usted de cómo se podría abordar y romper esta estructura para enganchar y tomar ese primer impacto a la hora de presentar nuestro caso. ¿Alguna voluntaria o voluntario? La licenciada Catherine escogerá no, la licenciada Carlita escogerá a la siguiente persona que debe intervenir, que no puede ser ni el licenciado Romero ni la licenciada Catherine. Pero si alguien quiere ser voluntaria o voluntario, les voy a dar chance. Puede ser su caso o retomen el caso de la masacre del Mozote, que es conocido, porque solo quiero cómo harían la introducción. No es todo el desarrollo, solo esa primera frase. A ver, licenciada Escobar, por razones de tiempo, escoja la siguiente víctima, perdón, escoja el siguiente voluntario a la fuerza. Eh, la licenciada Senia. Fíjense cómo me respetan a los caballeros. Todas están seleccionando a las mujeres y al licenciado, Es que no sé cuál y de los al, dos es el que ya participó, por eso no. el licenciado Romero ya participó, el licenciado Zelaya se nos está salvando. Licenciada Sierra, ¿cómo,
¿cómo lograría usted humanizar o captar la atención? ¿Tiene usted el uso de la palabra en representación de la parte por la que actúa? Licenciada Sierra. Buenas noches. Tengo un poco de Buenas interferencia ahorita, Ahorita la oímos pero muy bien. yo iniciaría No nos el explique, caso. no nos explique, hágalo. Caso se refiere a la violación del derecho a la vida contra las personas que residían en el lugar llamado El Mozote, Va, ¿verdad? En el marco del fíjese, conflicto armado salvadoreño. me parece perfecto, pero de nuevo, no me parece tan impactante. Por ejemplo, un detalle, pero podríamos mejorarlo, como decía el licenciado Romero, el licenciado, sí, Romero, sí, Romero, con el tema de ir dando algunos tips. Por ejemplo, ¿cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas de esas personas eran niños? Ese elemento podría, en el mismo marco de lo que usted decidió, ese elemento podría causar todavía más impacto. Gracias, licenciada Sierra. A ver, licenciado Zelaya, porque solamente usted nos falta. A ver, tiene el uso de la palabra para hacer su primera intervención en esta audiencia en representación de la parte por la que actúa. Licenciado Zelaya. A ver, licenciado Romero, ¿se anima usted a hacer una prueba? No, me gustaría de verdad como escuchar antes y quizás yo intentar después. Vaya, le voy a Gracias. poner un ejemplo. Deme usted entonces el uso de la palabra. Perdón, no escuché. Deme usted el uso de la palabra. Usted es quien está dirigiendo la audiencia entonces. En este momento procedemos a escuchar al licenciado Miguel Antonio, quien va a presentar ahorita el caso. Adelante, licenciado, tiene usted la palabra. Las últimas palabras que escuché fueron cuando mi hermanita me decía, tengo miedo. Y luego la mataron. Así inició este caso, sus señorías, cuando fulanita de tal se abocó al Estado y gobierno de El Salvador para clamar justicia como sobreviviente de la masacre del Mozote. Oír las últimas palabras de una niña que comienza su vida y tantos años después escuchar a su hermana, como tendrán ustedes la oportunidad de escucharle este día, estoy seguro que será desgarrador. Pero no queremos llamar a su sensibilidad, sino al sentido de justicia como personas sujetas y sujetos de derechos fundamentales. Fueron tantas niñas, tantos niños, tantas mujeres, tantos hombres y tantos adultos mayores los que murieron ese día. Y todas y todos, al igual que fulanita de tal que dijo esas últimas palabras, claman justicia ante esta Corte Interamericana.
Y ya de ahí le digo que me llamo Miguel Méndez Palomo, que represento a una ONG que les ha apoyado a las víctimas, pero antes de decirle buenos días, mi nombre es Miguel, no. Lo primero es generar esa, o sea, esta gente durante todo el proceso va a tener en la cabeza esas palabras de esa niña sin rostro probablemente, pero que es una de las víctimas de esa masacre. Ojo, estoy ahorita exagerando, realmente no se me ocurría mucho que decir, pero es algo así como una frase, es humanizar el caso, porque todos sabemos que desde el punto de vista jurídico, eh, a veces las cosas se vuelven un poco frías, pero ustedes están litigando derechos humanos. Y de hecho, a nivel interno también, cuando intervienen en procesos, cuando hacen investigaciones, están trabajando para defender derechos fundamentales. Entonces, eh, hay dos grandes posturas en este tema. Una de las posturas es el bien común. Nosotros debemos de pensar en ese hombre, en esa mujer promedio que unidos, perdón, conforman esta sociedad y que si una persona se dice que ha causado algún perjuicio, esa persona tiene que ser excluida de la sociedad. Esa es una postura. Pero también tenemos la postura que dice, ok, la democracia es el gobierno de la mayoría, perfecto, pero la democracia es el gobierno de la mayoría, pero también respetando los derechos de las minorías y también respetando los derechos individuales. Si todo mundo está de acuerdo en algo, pero yo tengo mi derecho a expresarme libremente, el Estado debe garantizar mi derecho porque la Constitución, bueno, más allá que la Constitución lo diga, porque es lo justo, lo ético, lo correcto, lo humano, que se respete mi derecho a esa libertad de expresión. La misma Constitución dice que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado. Para quienes no han tenido este background, la Constitución de la República antes de 1983 se llamaba Constitución Política de la República de El Salvador. Y desde los años 50, 62, que fueron las constituciones previas, y ya especialmente en la del 83, se consolida este tema del derecho social. Fíjense la diferencia de concepciones. El artículo 1 de las constituciones anteriores a 1983 decían El Salvador es un Estado soberano. ¿Por qué? Porque lo que se privilegiaba era el país como un todo. Pero cuando pasamos a una constitución basada en derechos fundamentales, basada en la persona humana, ¿qué es lo que dice el artículo 1 de la Constitución? La persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado. Entonces hay un cambio de paradigmas y nosotros debemos estar acordes principalmente cuando estamos litigando derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad o de minorías. Entonces, fíjense la riqueza que tiene. Yo no sé si alguna o alguno tiene por ahí la parte del considerando de la Constitución de la República. Justo hace un año estuve con la Constitución de la República. Vaya, hay una cosa que ustedes ya se habrán fijado. Generalmente, antes de decretar una ley, una constitución, un código, existen una serie de considerandos. Y normalmente nosotros solo empezamos a leer del artículo 1. Entonces, es bien importante que ustedes conozcan algunas situaciones que tienen que ver precisamente con el porqué de las leyes. Les voy a leer
si me permiten un segundo, porque esto no lo tenía preparado, pero les voy a leer lo que está antes del artículo 1 de la Constitución. Dice, decreto, bueno, ya sabemos que 38 es un número, pero así se denomina, decreto número 38. Dice así, nosotros, representantes del pueblo salvadoreño, reunidos en asamblea constituyente, puesta nuestra confianza en Dios. Ojo, es un estado laico, pero vean cómo empieza la justificación del pacto social que todos al nacer en El Salvador hemos firmado. Puesta nuestra confianza en Dios, nuestra confianza, nuestra voluntad en los altos destinos de la patria y en ejercicio de la potestad soberana, porque el sistema de gobierno es así, es representativo, republicano, democrático, que el pueblo de El Salvador nos ha conferido, animados del ferviente deseo de establecer los fundamentos de la convivencia nacional, con base en el respeto a la dignidad de la persona humana en la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia y al espíritu de libertad y justicia, valores de nuestra herencia humanista. Vean, aquí sí podemos hablar que habían como en la corte, como en la asamblea, que debe haber como una pluralidad de ideas. Hay personas que confían mucho en el tema de la fe, hay personas que son ateas y pertenecen al Salvador, hay personas que son humanistas, hay personas que son más tendientes a la democracia, hay personas que son más liberales. ¿Ven cómo se reflejan en estas 2, 4, 6, 7 líneas como esta pluralidad de ideas donde caben y cabemos todas y todos? Y ya luego dice, decretamos, sancionamos y proclamamos la siguiente constitución. Título 1, capítulo único, la persona humana y los fines del Estado. Artículo 1. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado y está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común a partir de la persona humana. Entonces, cuando yo voy a hacer una broma algo cruel. Imagínense que yo les digo, fíjense que hemos tenido tanto trabajo que tengo días de no hablar con Dios. No oro, no le pido. Qué barbaridad, estoy bien alejado. Pero hoy voy a hablar con Dios. Abro la Biblia y con los ojos cerrados toco un versículo y el versículo dice, Judas se ahorcó. Obviamente, no es que Dios me esté hablando que me ahorque, ¿verdad? Lo que sucede es que estas cuestiones al azar, hacer una interpretación de derechos humanos a partir de un elemento o de un artículo o de una situación, no es un estudio integral o sistemático. La próxima jornada vamos a trabajar estos sistemas de interpretación e integradores porque lo que vamos a desarrollar es precisamente cómo podemos ir planteando argumentos fuertes, argumentos poderosos para generar esa convicción, ese convencer, vencer con argumentos a la contraparte para lograr un resultado. Y lo vamos a hacer siempre sobre la base de sus casos. Así es que siempre ténganlos a la mano. Tenemos también en las presentaciones que les hemos enviado, déjenme ver, creo que no, está en la otra presentación. Tenemos estos temas
de las formas de los interrogatorios y de las formas de cómo se objetan las preguntas cuando son impertinentes. Como ya solamente tenemos menos de 10 minutos de esta jornada, yo quiero aprovecharlos para no dejar a la mitad el tema y sí cerrar con algo que para mí es muy importante. Licenciado, a ver, licenciado Romero, ayúdenme, Dígame. porque creo que el licenciado Zelaya tiene problemas con el micrófono. A ver, licenciado Romero, pero quiero que por favor sea totalmente como ustedes, sincero, transparente, honesto y que esté consciente que estamos entre personas adultas y que es con motivos didácticos y que queremos partir de un principio que se llama principio de primacía de la realidad. No tenga pena. Dígalo con sus palabras, pero no tenga pena. Yo le voy a hacer una pregunta. Dígame. Imagínese que usted conoce a un señor que se llama Juan Francisco Pérez Martínez. Imagínese. ¿Usted lo conoce? Sí, me imaginé, licenciado John. Perfecto. Pero ya vimos que está por aquí, eso es lo importante. Y le agradecemos su asistencia. Eh, Imagínese que usted conoce a esta persona de mucho tiempo y conoce a Juana Francisca Pérez Martínez también. Conoce a Juan Francisco y conoce a Juana Francisca. ¿Estamos de acuerdo? Vaya, abra su micrófono. Sí, ¿Qué onda, Irving? ¿Cómo estamos? muy bien, gracias. ¿Y usted? Qué bueno volver a... aquí, mire, con un montón de cosas, pero me alegra verlo. Mire, Gracias, hablando de igual. una cosa por otra, ¿usted se Dígame. acuerda de Juan Francisco? Sí, sí, recuerdo. Ujú. Mire, es que ese tipo es zorro, ¿verdad? ¿Por qué Quedémonos dice hasta ahí. eso? No, que allá va usted, ya ves, ya sabía yo. No, ¿cómo que por qué dice eso? En el momento que yo le digo que Juan Francisco es zorro, usted inmediatamente se hizo una idea en su cabeza como con la foto. ¿Qué estoy diciendo yo si digo que Juan Francisco es zorro? ¿Qué estoy diciendo? Para mí puede decir muchas cosas. Zorro, No, dígame la que... verdad, ¿qué es lo primero? Desde el momento que lo está así como, pueden ser muchas cosas, yo ya sé que no quiere comprometerse con la que está diciendo. Por ejemplo, dice el licenciado Zelaya, mujeriego. ah, sí, yo he ¿Podría pensado ser más eso? por el contraste con zorra, ¿verdad? Cuando una mujer se le llama zorra, Ah, se le tiende a esto como negativo. Entonces pensaba correcto. como hacer esa extrapolación al masculino. Correcto, ahí es donde yo quiero llegar. Pero fíjese que no es así. Lo que pasa es que el licenciado Zelaya y usted ya tienen otro nivel de formación y ustedes ya vieron que para dónde íbamos. Pero si yo le digo a mi vecino, ¿qué onda, Chele? Mira, de plano que Irving es zorro vos. Ay, buxo vos. Sí, mira, ese para lo... Eso, es listo. Gracias, licenciado Zelaya. Ese no se le va un negocio, mira, ese tipo, hoy, hoy decretaron la cuarentena por el COVID y mañana ya estaba vendiendo mascarillas. Eso es lo que decimos. Es un zorro, es astuto, es listo. Pero si yo le digo, licenciado Romero, fíjese que la licenciada Juana Francisca es una zorra. Definitivamente no es lo mismo. Es el mismo animalito, pero en la hembra es sinónimo de promiscuidad y en el hombre es sinónimo de inteligencia. Vean cómo es el lenguaje inclusivo. Cuando decimos que algo está bueno, cuando decimos que algo está bien,
ponemos ese pulgar arriba, ¿verdad? Vergón. Así se hace. Entonces, ¿qué sucede? Vean cómo está en el inconsciente de la sociedad. Es un símbolo masculino y relacionamos lo masculino con lo bueno, con lo vergón. Y en ese sentido se invisibiliza. Yo les voy a dar el nombre de una ley que quiero que lean, porque es parte de, de nuestra normativa y tiene mucho que ver con este tema de los lenguajes. De hecho, hay un ejercicio que vamos a hacer respecto de esto. Y en ese sentido, lo que quiero señalar es que cuando estamos hablando de derechos fundamentales, muchas veces se etiqueta, se estigmatiza, se invisibiliza, se naturaliza y se manejan ciertos conceptos. Y alguien me dirá, por ejemplo, la licenciada Escobar, pero es que mire, licenciado, gracias a Dios yo nunca he sido discriminada. Fui querida, me dieron las mismas oportunidades de educación que mis hermanos, yo aproveché muy bien, vea, estoy sacando actividades de posgrados, educación continua. Correcto, está bien, pero de repente no estamos juzgando ni defendiendo la situación de Carla Escobar. Estamos defendiendo la situación de una persona, de una niña, un adolescente, una mujer o una adulta mayor que está en una condición de vulnerabilidad por el hecho de ser mujer. Digo esto porque muchas veces este tema del lenguaje es, ay, maestro, ya solo falta que empecemos con el todes y mire, no, por eso yo busco una forma que podamos tener un adecuado manejo del lenguaje, pero yo no voy a decir, sí, mire, su señoría, lo que pasa es que, honorables miembros de la corte, vea, lo que pasa es que, pues, sí, imagínese, una hembrita de 5 años, vea, y le pasaron por encima 5, pues sí, una menor, vea, que estaba en la guardería, incapaz, fíjense, menor como que es menos. No, es menor de edad. La connotación es menos. Desde el momento que usted dice guardería, es de guardar. Y yo guardo objetos en una gaveta. Pero yo, bajo las corrientes modernas del lenguaje, entiendo que ya el término guardería no es adecuado porque plantea que las niñas, niños, son cosas que se guardan. Entonces nosotros tenemos, especialmente ustedes que han elegido, aunque puedan trabajar en muchos otros temas, pero que han elegido el tema de los derechos humanos, deben tener un lenguaje y una sensibilidad diferente. Tenemos 1 o 2 minutos. Si tienen alguna duda, pregunta, podemos aprovechar este momento y si no, vamos a dar por concluida la jornada y ya les tengo listo un video que va a estar cargado en la plataforma. Voy a agregar un par de diapositivas y les voy a poner esta normativa respecto al tema de la no discriminación en el ámbito nacional con el tema del lenguaje. Así es que si tienen alguna duda, no, ok. Entonces, nada más les voy a dar el nombre. Déjenme ver si lo tengo por aquí. No, pero yo les voy a subir el enlace para que puedan bajar esas dos normativas y les voy a subir también un ejercicio que durará 5 minutos y será el que utilizaremos para enlazar el tema del lenguaje de hoy con la próxima jornada.
Usted me recuerda, licenciado Zelaya, que vamos a hacer el ejercicio respecto a esta ley y al uso de este tipo de lenguaje inclusivo. Gracias. Gracias. Ya leímos su mensaje. Gracias. Bueno, entonces, éxito, bendiciones, que descansen. Provecho a quienes no han cenado aún y los espero en la siguiente jornada. Gracias, Catherine. Todas y todos, no olviden, si no se han registrado en el chat con su primer nombre y su primer apellido, háganlo porque de esa manera tenemos todavía más control. Aunque todas y todos veo que han puesto en su pantallita su nombre, pero es mejor tener un doble registro. Buenas noches, Lixenia. Gracias. Adiós, buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. 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 Nos vemos.